por la actuación de la fiscal, ¿no? Lo que pasa que no siempre salimos de esa manera. Nosotros tenemos la sensación, o yo tengo la sensación, ¿no?, de que damos un pasito para adelante y 5 para atrás, ¿no? Entonces, sí que me gustaría saber vuestra opinión como juristas, ¿no? El final de todo esto, cómo veis a futuro. Yo no sé, yo sé que claro, es difícil, ¿no? Pero también, claro, nosotros necesitamos saber esas cosas, ¿no? Como juristas, ¿cómo veis esto a futuro? A ver, estamos casi a finales de 2023. Llevamos 3 años y medio con esto. Si a mí esto me lo preguntas, te voy a decir, hasta el primer año, te diría que había posibilidades de que por lo menos pudiera abrir juicio oral en algún procedimiento. Ahora mismo soy muy pesimista, creo que ya nos han evidenciado hasta dónde la Administración de Justicia ha decidido llegar en este punto y que ahora mismo esto solamente estamos asistiendo a los últimos coletazos de los procedimientos que están abiertos, pero que ya la Administración de Justicia ha dado su último opinión. Es un tema para mí ya cerrado a las expensas de lo que valoráramos, de lo que ya es constitucional. Vamos a dejar esa puerta abierta a ver qué dice el Constitucional, pero yo soy muy pesimista. Espera, el señor de la gota primero. Sí, bueno, yo he llegado tarde y os he escuchado poco, pero llego a una conclusión y quisiera deciros mi pensamiento con respecto a... Vamos a ver, yo me crié entre dos países, entre Centro Europa y España, en los años 60-70, que había bastantes diferencias. Las cosas que no entendía de niño me las he explicado sobre todos los sitios, sobre todos los países y tal. Y algo que pienso sobre España es que de hecho ocurren cosas, y ahora ha ocurrido también esto de los muertos, digamos, del incendio de la discoteca, es que somos poco preventivos. Aquí en ese sentido somos poco preventivos y luego no solo somos poco preventivos, sino que después los organismos que tendrían que ser preventivos y estar inspeccionando que se cumplan los protocolos y que se cumplan las leyes, no se hacen y tal, ¿no? Una cosa tan sencilla como visualmente, veréis que cuando quitan un árbol en la calle, dejan, salvo en la calle Serrano, dejan el trozo del árbol por un trozo así para pegarte una muestra de 3 pares de narices y tal. Y yo he visto años y años así esas cosas y tal. Soy observador y no hago prejuicios sobre los países. Siempre que he ido a otros países y he viajado, he cruzado el Atlántico también, pues lo que hago es averiguo las cosas buenas y las cosas malas, porque no hay ningún país que tenga todo bueno y todo malo y tal, ¿no? Entonces aquí lo que nos falta es la prevención. ¿Y qué pasa? Que claro, como nos falta la prevención, cuando ocurren las cosas recurrimos a los juzgados. ¿Y qué pasa? Que los juzgados, de cara a las indemnizaciones, ¿y qué pasa? Los juzgados están sobresaturados y nada más. Sí, bueno, la pregunta era, esto me imagino que ha pasado sobre todo en Madrid, y yo me imagino que en Europa habrá pasado en más sitios. Entonces, ¿tenéis alguna información de cómo se está tratando judicialmente en otros países, de Francia, Italia, Alemania, cualquiera? ¿En algún caso se ha conseguido llevar a responsables a los tribunales o están en vías, por lo menos que haya una investigación, incluso alguna sentencia? ¿Conocéis algo de eso? Yo lo único que conozco es un poco, y también por la prensa, es que en Francia hay una famosa cadena de residencias, que no sé cuál es, una de las cadenas que también están aquí. Sí. Se está haciendo una investigación exhaustiva y incluso a nivel judicial. A mí me llamó una periodista de una televisión francesa, France 1 me parece que era, no me acuerdo cuál dijo, para ver qué casos de orgía había aquí y por el tema de la investigación que se está haciendo en Francia. Pero concretamente contra esa residencia, no porque lo que ha ocurrido en Madrid, yo creo que ha ocurrido en pocos
pocos sitios. En Cataluña también, que en Cataluña fueron más listos, digamos, la Generalitat fue más lista y no hizo ningún protocolo. Las cosas eran verbales, de palabras, o sea, haz esto, haz lo otro. Hubo menos muertos, pero es verdad que también hay la prohibición verbal, que fíjate, de lo legal, ¿sabes? Era que los mayores de 80 años no fueran a estudiar, ya estuvieran bien, estuvieran mal, estuvieran regular. Eso era el caso. Lo de Francia lo sé por la periodista esta que me dijo y que me iba a llamar luego a lo que pasaba aquí, porque también, claro, interesaba allí lo que pasaba aquí con la europea, me parece que era europea, era europea, y por el rollo que allí estaba haciendo una investigación exhaustiva porque se habían descubierto muchísimas irregularidades en el tratamiento, en las derivaciones, incluso médicos que no eran médicos, cosas así que habían pasado en Francia. Pero lo único que conozco yo, en los demás sitios yo no creo, no sé si ha habido, pero por lo menos por lo que he leído en la prensa y por lo que me dijo esta periodista. No sé más. Sí, Carmen. No sé si se me va a oír, es que no tengo... No, lo que yo quería... Bueno, primero quería comentar que como ciudadana, para mí lo que ha habido aquí ha sido una actuación criminal por parte de la administración. La administración son personas, no es decir, no, la administración en conjunto. Aquí había una presidenta y unos consejeros. Hubo un consejero de servicios sociales que, como habéis dicho bien, había circulado que esos protocolos probablemente serían una causa de, ¿cómo le había llamado? ¿Ilegalidad? O no sé cómo le había llamado. Delito. En cuanto a ese consejero, que era Alberto Retero, lo puso de manifiesto, inmediatamente le quitaron las competencias, se las quitaron para pasárselas al consejero de Sanidad. Es decir, Escudero. Quiere decir que las actuaciones han tenido lugar por parte de personas. La administración es identificable totalmente. Y en esa línea, Carlos Moore, que era director general de Sanidad, dentro de Sanidad, ejecutó las órdenes. Eso sí, no las diseñó él, que yo todavía no lo tengo claro. Una vez que la administración figura así y desarrolla o deriva esos protocolos, ¿qué tenía que haber hecho? Tenía que haber medicalizado las residencias. No podía dejar a la luz a todas esas personas que fueran pasto de la epidemia del COVID. Esas personas murieron desatendidas, totalmente desatendidas, sin una mala asistencia médica. Entonces, ha sido una actuación criminal, porque ha sido, primero, los protocolos dictados que eran criminales, y segundo, dejación por parte de la administración de sus funciones, de tener que medicalizar la residencia. Por otra parte, cuando un juez, no sé si ha sido la audiencia, algún juez que habéis dicho en la exposición, dice que probablemente el resultado hubiera sido el mismo de muerte, vamos a ver, eso efectivamente es una adivinanza, pero es que si el resultado hubiera sido eso, esos enfermos hubieran muerto asistidos de una forma digna por unos médicos, por unos sanitarios, hubieran muerto de forma digna, que es lo que no murieron, murieron indignamente. ¿De acuerdo? Y luego respecto a lo que dice este señor, de que aquí no es bueno, no es malo, vamos a ver, ¿cómo se puede prevenir una pandemia? Que es que no estaba previsto en ningún lugar del mundo, esto vino, fue un azote que tuvimos todo el mundo y que se hizo en unos sitios, se hizo bien en algunas comunidades autónomas, Asturias, por ejemplo, pero es que Madrid es nefasto en su actuación, nada más. Gracias. Sí, Yo escuché en una reunión vuestra en el Ateneo que había un señor que estaba dispuesto a acudir a otro país para juzgar nuestro caso, como desde Argentina, por ejemplo. ¿Qué se puede hacer desde otro país, por favor? Nada, aquí no es un genocidio, o sea, aunque pueda parecer aquí, no es como las queridas por el tema de las desapariciones, que es lo que se ha llevado a la Argentina, y los muertos en los no he dicho por los fallecidos después de la guerra civil, ejecutados, que es lo que se ha llevado en la Argentina. Yo esto aquí lo veo muy complicado, creo que se puede ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, claro. Amnistía.
A ver, es competente el lugar de el juez donde se ha cometido el delito. Si hubiera un ciudadano extranjero que hubiera venido aquí, hubiera ocurrido lo mismo con el ciudadano español, pues siguen siendo tribunales competentes los tribunales españoles. Es que no veo, por tema de competencia no lo veo. Y al no ser el delito perseguibles por tribunales internacionales, salvo lo que hemos comentado, no lo veo, no veo la secuencia. Bueno, yo no soy experto, soy activista, pero vamos, yo creo que el tema está como bastante claro. No son delitos contra ni de lesa humanidad, ni por tanto no son perseguibles internacionalmente, forman parte del ordenamiento nacional. Vicente, no nada más. ¿Os atrevéis a hacer una comparación, perdonadme, una comparación un poco jurídica con lo de la discoteca el otro día o lo de Alcalá 20 de hace la tira de años, con lo que ha pasado con el COVID? Me refiero, ¿por qué en unos casos sí que se implica a responsables de que tienen malas cosas, incluso por no hacer las inspecciones, y en este caso no se hace nada a pesar de que ha habido muchos más muertos? O sea, es que también, yo no sé, está la parte que lo que vemos, por un lado, en lo que pasó en la discoteca el otro día de Murcia, con 13 muertos y no sé cuántos heridos, y por otro lado, lo que ha pasado con el COVID, de tener malas cosas, y sin embargo ahí seguramente incluso van a aparecer como investigados gente del ayuntamiento, como lo hubo en su momento en Alcalá 20, aunque al final al concejal que se le absolvieron, pero otros, los responsables de Alcalá 20 sí que fueron penalizados, sí que fueron sancionados penalmente. Yo, para mí, es que es relativamente parecido en muchos casos, por eso, si no sé si me meto en camisa de los No sé. También la analogía no creo que es comparable. A ver, si queremos filosofar y buscar comparaciones, pues, a ver, por ejemplo, pues cuando la mano del mercado actúa con absoluta impunidad, pues nos podemos encontrar con que lo que prevalece no es el cuidado de las personas, sino la obtención de la ganancia, y que eso en última instancia es el modelo al que se está llevando a las residencias, y eso pues al final pues hace que cuando llega una tragedia como la que llegó, pues no están preparadas para hacer frente a esa situación. Más comparaciones, bueno, creo que ha habido algún caso en el que en la residencia estaban trabajando médicos que no eran médicos. Eso sería un flagrante incumplimiento de la legalidad que permitiría adoptar medidas disciplinarias, sancionadoras contra esa residencia, porque habría un claro incumplimiento de legalidad. Oiga, es que usted tenía trabajando a alguien que no estaba cualificado para realizar las funciones que estaba realizando. Entonces ahí, pues, le podrá, desde el punto de vista administrativo, una sanción, incluso pues, penalmente ahí, yo creo que es... Mira, hay un tema en Torrelaguna, lo que pasa es que al final salió de nuestra competencia porque acabó contratando abogados particulares, que precisamente era un tema de esos, en el que el médico de esa residencia no tenía titulación, y ese tema yo ya le perdí la pista, no sé cómo seguirá, pero eso sí tiene posibilidad de tirar para adelante, pero porque claro, era algo que se separaba de la casuística general que aquí estamos abordando. Sí, perdón. Es que lo que me refiero es que, por ejemplo, en Alcalá 20 había puertas cerradas. Ahora en Murcia hay una forma de que no podían salir, que por eso murieron unos cuantos. Y sin embargo aquí, lo del COVID, ha habido unos protocolos que no les ha permitido salir de las residencias. Bueno, es sacar un poco las cosas... Sí, claro.
Bueno, lo otro era incumplimiento de medidas de seguridad obligatorias, el tener las puertas cerradas, el no tener, incluso creo que lo de Murcia estaba, que tenía que estar cerrado el local, porque ya había una orden de cierre y sigue abierto, los locales, no tiene comparación con eso, me refiero, no tiene comparación. Pero es verdad que sí hay, nosotros tenemos un procedimiento, está en penal ya para juzgar, pero no es por el tema, es alguien, no tengo el nombre por aquí, pero no ahora mismo no sé. Que está ya para juzgar por un tema, pero como el que dice José Luis, es un tema de una residencia en que tenía una médica que no era médica. Entonces han acabado procesando a la directora de la residencia por contratarla y a la médica por usurpación de función. Y eso va a haber un juicio por eso, pero solo por eso. Es decir, que no hay... No sé si va a haber más preguntas, pero me vais a permitir que haga un inciso, porque veo que hay personas que se están marchando. En la silla donde estáis sentados habéis visto que había un papelito en el que estamos anunciando que el día 26 de noviembre vamos a hacer una manifestación y que bueno, me gustaría contar con vuestra presencia para que tengamos más fuerza y más peso, ¿vale? Solo eso, y tomar ya si hay alguna otra pregunta. ¿No? Sí. Bueno, pues Carmen. Bueno, no es una pregunta, es simplemente, es que no sé si me he perdido algo al salir, pero bueno, pues como decía esta señora aquí detrás, se llama Carmen. Carmen, tocaya. Pues efectivamente ha sido una vulneración de derechos, como también lo decía Alberto Azarloa, ¿no?, al principio de la exposición de este acto. Ha sido una vulneración de derechos tan importante que esa manifestación tiene que conseguir concienciar a la sociedad, y creo que de aquí a entonces haremos todo lo posible porque la sociedad llegue a saber lo que estas personas, no solamente una cifra de muertos, de fallecidos en las residencias, sino la forma en la que han fallecido esas personas en las residencias, que ha sido cruel, indigna y de una forma que ojalá que esto nunca vuelva a ocurrir, y para ello hace falta analizar lo que ha pasado, hace falta que haya memoria, que esto no se olvide, y como decía antes José Luis, parece que hay un consenso en la sociedad para pasar de puntillas, para olvidar todo esto y pasar página. Nosotros no vamos a dejar que esto ocurra, vamos a continuar y esperamos que el día 26 de noviembre vernos todos en Cibeles a las 11:30. Sí, muy bien. También yo quería añadir que, aparte de todo esto que hemos hablado, que las residencias siguen estando mal. Los que ahora tenemos familiares en ellas lo estamos constatando. Por los que están ahora, por los que a lo mejor vamos a ir dentro de unos años, debería toda la sociedad de seguir luchando para que esto cambie. Porque si no, no volverá a lo mejor a venir otra pandemia, pero si viniera, se volvería a repetir porque no se ha hecho nada. Entonces, y una pregunta que yo le quería hacer a Alberto, es si este informe que habéis hecho desde Amnistía Internacional, en el que, según nos has dicho, o sea, es que son las reivindicaciones que tenemos igualmente desde María de Residencias, ¿tiene algún recorrido? ¿Va a algún sitio? ¿Sirve para algo o solo simplemente es informativo? Bueno, como comentaba, Amnistía Internacional hacemos los informes sobre vulneración y luego se hace todo un trabajo de incidencia a autoridades. De hecho, pues se hicieron, aparte de las recomendaciones que figuraban en el propio informe, en el recorrido del documento acuerdo del nuevo modelo de residencias también se sigue incidiendo. Es un tema que tenemos dentro del trabajo que se realiza con autoridades, este tema. Es decir, es que, como comentaba la compañera ahora, es que, y tú misma, el problema de la residencia sigue estando latente. Es decir, es un tema no resuelto, y que el nuevo modelo de residencias es un modelo a futuro, hipotético, y que desde luego o la sociedad dedicamos más recursos a ese nuevo modelo y a la transformación de la situación, o como tú
tú dices, pasado mañana como venga, si no el COVID-19